amaneció. Siempre tener una visión externa de lo que está pasando en el Ecuador es verlo desde otra cara, ver el otro lado de la moneda, ver el... Como digo, no es lo mismo estar toreando, capoteando el toro que verlo desde la tribuna. Así es. Por eso hemos llamado a nuestro amigo Hugo Acero, al cual tengo el gusto de llamar amigo desde hace más ya de casi 20 años. Colombiano, experto en seguridad, trabajó aquí en la alcaldía con Jaime Nebot, está asesorando o ha asesorado a Juan José Yunes y a muchos otros gobiernos locales y centrales. Hugo, buenos días, ¿cómo estás? El micrófono, por favor. Hugo. Listo. Ahí estás. Ok. Guillermo, ¿Cómo estás? buenos días y gracias por la invitación. Hugo, tú conoces bien Guayaquil. Trabajaste conjuntamente con el alcalde Nebot el tema de seguridad. Has trabajado con Juan José Yunes últimamente. ¿Qué crees que está pasando en Ecuador? ¿Qué crees que lo que sucedió ayer ya llegó a unos extremos que Ecuador nunca estuvo acostumbrado? Y tal vez ustedes en Colombia se han preparado después de todo lo que vivieron y hoy en día ya no pasaría. ¿Qué sientes tú de lo que está pasando en Ecuador? Bueno, la verdad es que este es un hecho manifiesto, digamos, ya en estos días de varios años, que en donde sobre todo el narcotráfico y las actividades conexas afectaron la seguridad de los ecuatorianos a lo largo y ancho del país, particularmente en algunas ciudades, como es el caso de Guayaquil. Y eso digamos, está ligado propiamente a esa actividad. Ecuador llegó a tener una tasa por debajo de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017. El año pasado ya cierra con una tasa por encima de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es casi 9 veces más la violencia que tenía hace exactamente apenas 3, 6, 7 años. Muy poco tiempo evolucionó y creció la violencia. Hoy es toda la manifestación de todo ese acumulado de violencia y delincuencia que el país ha tenido particularmente en los últimos años. Y preocupante, digamos, las cifras que se están registrando o se registraron sobre todo el año pasado. Hugo, ¿tú crees que el presidente ya haya denominado este grupo como terroristas? ¿Ayuda en algo en combatirlos? No solamente el tema de ley, sino que ya los militares pueden entrar a combatir y tenerlos como objetivos militares. Yo creo que las medidas que ha tomado el presidente están en el marco de la Constitución y la ley, y lo que en cierta manera ya plantea como conflicto armado, conflicto interno, le da es una posibilidad de utilizar a las fuerzas militares, no solamente dentro del estado de excepción, sino de manera mucho más directa, tratando de solucionar los problemas que hay en materia de inseguridad. Hay que anotar que él apenas lleva algo menos de 2 meses como presidente y ha tomado decisiones importantes como por lo menos el anuncio y la decisión de construir 2 cárceles nuevas. Yo creo que el sistema carcelario no se soluciona de la noche a la mañana. Todo el mundo quisiera que se solucionara ya y que ojalá fueran todas las cárceles controladas, pero por lo menos va a iniciar con 2, como se inicia, digamos, cualquier proceso de transformación. Y esta es una medida que lo que hace es precisamente buscar utilizar toda la fuerza que tiene el Estado para controlar los hechos de violencia y delincuencia, y particularmente algunas acciones de terrorismo que se han presentado en el caso de Ecuador. Llama la atención uno de sus artículos o de sus apartes en la declaratoria del presidente, y llama la atención porque es en ese marco que hay que trabajar, o sea, en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos, respetando el derecho internacional humanitario y el tema de los derechos humanos. Es en ese marco que se deben mover las autoridades legítimamente constituidas para enfrentar cualquier hecho delincuencial en cualquier sociedad democrática. Son las 9 de la mañana con 2 minutos de hoy, miércoles 10 de enero.
Hugo, gracias por estar aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Ronald te saluda. Hugo, el pueblo, llámese el pueblo aquí en Colombia, donde tú quieras, generalmente cuando ve desde sus televisores, escucha la radio, ve a través de las redes sociales, se indigna saber que estos delincuentes están amparados por los derechos humanos, ¿no? Entonces todo el mundo dice al carajo los derechos humanos, necesito que los maten, que no sé cuánto, que actúen, que les disparen, que los golpeen, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mensaje desde la visión de seguridad para eso? No, digamos, la acción de seguridad del Estado es mucho más legítima y además de contundente si se hace en ese marco de respeto. Porque es que el Estado no puede igualarse a los delincuentes. El Estado no puede asesinar, digamos, y violar de manera flagrante los derechos de los ciudadanos así hayan cometido un delito. Y en ese sentido, digamos, esa es la diferencia. Y creo que le da mucha más legitimidad y mayor contundencia, como lo ha establecido digamos, el decreto del presidente, la norma del presidente, que es que debe darse en el marco del Estado de Derecho. Y es ahí donde hay que trabajar. Realmente Colombia tiene experiencias importantes, digamos, en esa línea, pero también, desafortunadamente, tiene experiencias ilegales. De acuerdo, sí, claro. Colombia ha tenido que evaluar todo el tema de los falsos positivos. Es correcto. Por eso te lo preguntaba, porque es importante la visión de una persona que está desde afuera, que nosotros que estamos aquí inmersos. Entonces es importante que de ti salga el mensaje para todo el pueblo ecuatoriano que de pronto humanamente asustado dice y reacciona así ante la ola de violencia y estos delincuentes. Ahora, te pregunto yo, como las cárceles de nuestro país, Ecuador, son lo que son. Eso no es una cárcel para rehabilitar, no es un centro de rehabilitación, sino es una escuela del crimen organizado o el escondite. El escondite, muchas veces prefieren estar allá adentro, están súper protegidos, controlando toda la situación hacia afuera. Uno, ¿por qué crees que cosas tan sencillas como neutralizarles las comunicaciones, apagar las antenas y que quede mente... lamento mucho que se perjudiquen las casas que están ahí alrededor, pero es la seguridad del país la que estoy defendiendo. Una. Y dos, ¿sería legal poder trasladar a este tipo de delincuentes, cabecillas de grupos y de bandas narcotraficantes, tenerlos encerrados mejor en un cuartel militar? Porque eso es una escuela del crimen. Bueno, lo primero es que sí, efectivamente, digamos, tenemos el mismo problema. Colombia comienza a solucionarlo a finales de los años 90, el tema del sistema carcelario y penitenciario, y aún falta mucho camino por recorrer para que haya control de todas las cárceles en Colombia. Algunas siguen siendo utilizadas para delinquir, como sucede en el caso de Ecuador. De manera particular, este es un tema que hay que abordarlo precisamente como lo abordó y lo está abordando el presidente, y es creando infraestructura nueva que permita definitivamente controlar a estos delincuentes. No sé si dentro del menú, dentro de las propuestas, dentro de las acciones que va a tener el gobierno, se contemple la posibilidad de sacar estos delincuentes a otros lugares, pero realmente los batallones militares tampoco ni siquiera están adecuados para que pudiese recluir a estas personas. Claro, pero es más sencillo armar una cárcel rapidito dentro de un cuartel militar que construir una cárcel entera. Sí, pero termina, digamos, una fuerza pública que no está entrenada para precisamente mantener a estas personas privadas de la libertad siendo guardias carcelarios, que es lo que nos ha sucedido en Colombia con el alto nivel de personas que han sido detenidas, y es que comenzaron a utilizarse dos unidades que nunca debieron utilizarse, que fueron las estaciones de policía, o sea, las unidades policiales, y las unidades de reacción inmediata de la fiscalía, o sea, donde estaban los fiscales. Y hoy tenemos un hacinamiento en el país de cerca de 23.000 personas
Y eso ha sido un problema no solamente violatorio de todos los derechos humanos, sino además un problema sanitario y un problema de orden público y de seguridad. Yo creo que hay que avanzar en la línea realmente de tener una infraestructura adecuada. No es fácil. Todo el mundo quisiera que se solucionara ya, que a las personas los llevaran a la luna o que los llevaran a otro lugar distinto y que los tuvieran alejados de la sociedad. No, hay que iniciar esos procesos realmente de reconstrucción y de construcción, realmente, porque ni siquiera es reconstrucción, sino construcción de establecimientos carcelarios adecuados precisamente para atender estos temas. Hugo, me queda muy poquito tiempo. La semana pasada estuvo la gente de IPSO aquí y nos dijeron que los militares son los que son mejor vistos por el pueblo ecuatoriano. ¿Tú crees que eso es normal y tú crees que ellos son los llamados a controlar todo lo que está pasando? Es un instrumento legal y constitucional que tiene el presidente y creo que está haciendo de uso de él, pero se ha cuidado mucho en que las acciones que se desarrollen se hagan en el marco del Estado de Derecho. Desde luego las fuerzas militares tienen un prestigio y tienen una buena imagen y seguramente sabrán responder en esos términos que ha establecido el decreto del presidente. Muchísimas gracias, era Hugo Acero, él es asesor de seguridad, sabe de lo que habla y estuvo contándonos hoy cuál es su opinión de lo que está pasando en la seguridad del Ecuador, las cárceles y todo lo que estamos viviendo hoy en día en Guayaquil y en el Ecuador.